Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos una importante entrevista. Hay un tema que nos está resultando, nos resulta indiferentes, inclusive para los medios de comunicación, para la sociedad en sentido general, pero es un tema que impacta pues de manera determinante en la salud pública, sobre todo en las mujeres gestantes, en las embarazadas y por supuesto en la criatura que llevan en su vientre. Es el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas durante el proceso de gestación, el proceso, o sea, en el embarazo. Rafael Tejada Ruiz y María Eugenia Portela son dos profesionales de la psicología con amplia experiencia en pues investigaciones de este tipo de situaciones que atañan a ese segmento poblacional y también pues han participado en otro, pero han hecho estudios recurrentes importantes durante los últimos años sobre este fenómeno y la relación que obviamente pues tiene con la salud de la embarazada y de la cría que lleva en el vientre. El próximo, hablo mucho al inicio porque después, para que ustedes vean de qué se trata, pero ya hablarán ellos, solamente, bueno, pues habrá todo un documental sobre esto, ya lo hay, y se está pues visibilizando y en ese sentido me hablaron de eso, me interesó, contacté a estos distinguidos profesionales y bueno, y aquí están y le agradezco de corazón que hayan aceptado esta invitación. Bienvenidos al espacio. Muchas gracias. ¿Cómo Gracias. no? Bueno, háblenme un poco de lo de este estudio, esta preocupación, cómo nace, cómo se realiza. Vi que ya desde el 2022 creo que salió el estudio, cómo lo han ido pues eh, socializando y qué se queda con los resultados, porque muchas veces tenemos, bueno, nos dice una investigación científica, aquí hay algo y debemos trabajar y si ha trabajado en eso. Así es que comenzamos con la dama, Sí, sí, Rafael, sí, cómo no. Las The damas, ladies, the ladies las first, damas, como dicen los las gringos, damas ¿verdad? primero, cómo ¿Cómo no. no? Sí. Bueno, María Eugenia, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación nueva vez. Bueno, pues mi amor por este tema nace por don Elías. Uh -huh, Yo entro al Ministerio de Salud Pública a hacer mi pasantía uh -huh. y mi tesis final para optar por el grado de psicología. Y no estaba decidida, tenía muchos temas, porque yo sabía que quería un tema de impacto social. Como debe porque ser. este país tiene tantas aristas Uh -huh. Sociales que necesita mejorar, que yo decía, mi granito de arena tiene que ir Claro. a algo que necesitemos mejorar. Entonces ahí don Elías inmediatamente me habló de lo que es el síndrome alcohólico fetal, que es el consumo de alcohol durante el embarazo, que da como resultado muchísimos problemas de salud física, mental en el bebé. Y me pareció un tema sumamente interesante y el ministerio me abrió las puertas a la maternidad de Los Minas y al hospital Robert Reed Cabral, y ahí entonces pues duré 6-7 meses haciendo la investigación. Trabajé con madres, con 2 muestras, una conformada por madres ya con hijos con alcoholismo fetal. Se hizo una investigación, una entrevista profunda a cada madre, madres alcohólicas. En este caso eran madres ya con un consumo de alcohol importante y niños muy severamente afectados. Y por otra parte, en Los Minas, trabajé con mujeres embarazadas para ver el consumo de alcohol durante este embarazo. Y el resultado fue que el 52% de esas mujeres embarazadas entrevistadas en Los Minas habían consumido alcohol durante el embarazo. Un dato realmente importante.
Y alarmante. Y alarmante. Entonces, de ahí nace mi amor por la neuropsicología, por el daño cerebral, porque esos niños tienen muchos problemas a nivel de la formación del cerebro. Hay un infradiagnóstico tremendo, porque aquí no hay gente formada con eso. El síndrome alcohólico fetal, que es lo que más se escucha, que es la condición más severa de los trastornos por alcoholismo fetal, es apenas un 10%. El otro 80-90% son problemas conductuales, de tipo conductual y cognitivo, que eso no se ve cuando un niño nace. Cuando un niño nace con un SAF, un síndrome alcohólico fetal completo, cualquier médico es capaz de reconocerlo, porque tiene una sintomatología física que habla por sí solo. Es el niño que nace de bajo peso, es el niño que nace de baja talla, es el niño que nace con el labio superior sumamente fino, la frente pequeña. O sea, hay una cantidad de signos que un médico con una mínima preparación es capaz de detectar y de decir, este niño tiene un SAF. Aunque usted me diga, señora, que no bebió alcohol, que no consumió alcohol, ese niño lo tiene. Pero eso es un 10%. El otro 80-90% nace sano, nace fuerte, como lo vimos en las entrevistas. Mi hijo nacía bien, con buen peso, buena talla, pero explotaban ir en la escuela. Sí me acuerdo una madre que me lo dijo tal cual. Entonces esos niños se mandan a sus casas sanos y cuando comienzan el proceso de escolarización tienen serios problemas de aprendizaje, no aprenden nada, no comprenden lo que leen, agresivos. Entonces vienen diagnósticos que no son los correctos. Son los niños que tachan de trastorno de conducta, trastorno de hiperactividad, pero no. La base es un trastorno por alcoholismo fetal. Entonces, hay un infradiagnóstico tremendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Preocupante la situación. Entonces, bueno, no dice Rafael Tejeda Riz, pero quien no dice don Elías, ¿verdad? Uno sencillamente... Don Elías tiene la vida entera tratando de llevar concienciación a este país en ese tema. Exactamente. Entonces, lo que no me da la impresión es porque debería hacerse, qué sé yo, una prueba de alcoholemia se puede hacer en el meconio. En verdad, cuando las embarazadas, digo yo, para un poco detectar esa situación. Don Elías, ¿cómo podríamos trabajar con esto, además de la concienciación que debe haber? Y sobre todo los médicos pueden detectar antes de o durante el embarazo y antes que la criatura nazca ya con estos problemas que María Eugenia ha explicado. Bueno, fíjate, ahí estamos nosotros desde hace ya unos cuantos años, precisamente preparando al personal, tal y como señala María Eugenia, para que pueda primero la prevención. Porque aquí hay dos especialidades que juegan un papel muy importante. Uno es el ginecobstetra, porque el ginecólogo es quien primero detecta el embarazo y le da un seguimiento de 9 meses. Ya cuando viene esta criatura, luego va a los brazos del pediatra. La ruta es el ginecobstetra, pero que también puede hacerlo un médico familiar, médico de atención primaria. Por eso es que la atención primaria es tan importante, porque es la puerta de entrada a la red de salud. Entonces, cuando en la atención primaria tenemos a un médico familiar o a un pediatra, como los hay, o un ginecólogo, o un psiquiatra, psicólogos, pues todos estos profesionales pueden hacer la prevención, promoción y prevención para evitar llegar al síndrome como tal. ¿Cómo no? O al trastorno.
Entonces, las capacitaciones que hemos venido y que estamos realizando se enmarcan dentro de todos estos profesionales. ¿Para qué? Para no consumo de alcohol. Por eso también se envuelve la parte que es los centros comunitarios de salud mental. Porque los centros comunitarios, como muy bien se dice, están en la comunidad. Y no hay nadie que conozca más a su comunidad que un presidente de una junta de vecinos. Ese. También está la sociedad de padres y amigos de la escuela. O sea que la escuela también juega un rol importantísimo, porque tengo que empezar a prevenir desde muy, muy temprano. Sí, mira, eso de la prevención, don Elías, y disculpe que lo interrumpa, yo quiero acotar, es que es sumamente importante, porque ese es el único trastorno del neurodesarrollo que puede prevenirse. Por ejemplo, usted no puede prevenir un autismo. El autismo es una lotería que le toca a cualquiera. Me tocó a mí. Pues, usted no puede prevenir un síndrome de Down. Si usted le hubieran dicho algo para no tener un niño con esa condición, probablemente usted lo hubiese hecho, ¿verdad? Claro, pero no existe. Entonces, tampoco existe para el TDAH. Sin embargo, para los trastornos por alcoholismo fetal, hay una prevención muy simple, que es no consumir alcohol. Punto. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar masivamente a todas nuestras mujeres fértiles y a todos nuestros hombres en edades fértiles. Porque, ¿qué pasa? También que hay un tema cultural. Aquí se bebe por todo. Sí. Aquí todo se celebra. En la investigación salió muy claramente que un altísimo porcentaje de mujeres tomaban embarazadas para acompañar a su pareja para que no tomara solo. Pero ¿dónde está la responsabilidad de ese hombre? Claro. Debe ser una responsabilidad compartida. Así mismo es, así es. ¿Cuáles son los países que menos consumen alcohol durante el embarazo? Los países árabes. ¿Por qué? Porque culturalmente la religión se lo prohíbe. Eso iba a preguntar de si tienen alguna referencia de la región y cómo andamos en ese sentido. Hay muy pocos estudios de prevalencia, muy pocos estudios hechos sobre consumo de alcohol. De hecho, el mío está entre los dos primeros. Creo que hay uno de la maternidad de los Minas, don Elías, y luego está el mío. Hay que seguir. Digo con respecto a la región, estoy hablando si se conocen algunos estudios de países de, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, México. No, debo decirte, países primermundistas son los que tienen estadísticas. Solo hasta hace poco estaba Chile y nosotros. Okay. Nosotros somos pioneros como país. Y eso no se ha explotado. O sea, nosotros somos pioneros en este trabajo de promoción y de prevención para poder prevenir el uso y abuso de sustancias en estado de gestación. Porque estamos hablando de alcohol, pero tú tienes una embarazada que usa marihuana y cocaína. Y el policonsumo es fatal. Desarrollemos esto porque bueno, ahí entonces la situación, me imagino. Droga y alcohol, eso es bueno. Una bomba. Una bomba. O sea, el estudio también pudo detectar. Sí, la mayoría de las madres que yo entrevisté, policonsumo, hacían policonsumo, marihuana y alcohol. Me imagino que eso potencializa el empeoramiento. Totalmente. Es un factor de riesgo muy importante. Ya tú tienes una criatura que nace siendo adicto. Y hablando de factores de riesgo, perdón, porque eso de nace siendo adicto, y lo he tratado con gente de Hogares Crea, con el Consejo Nacional de Drogas, con el presidente y con personas que trabajan con todo esto, y me están diciendo de la cantidad de niños que ya tienen adicciones heredadas. Sí. O sea, eso conmueve. El niños que nacen en abstinencia, con el síndrome de abstinencia, por madres consumidoras. Y también en tu pregunta ahorita sobre la región, fíjate, la región sí nos lleva en que hay límites para la publicidad de alcohol. Hay límites, hay el etiquetado, es muy claro.
muy claro de la silueta de la embarazada. Entonces, para que no se tome alcohol. Porque Incluso, aquí, perdón, solamente se dice el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Sí, y es muy ya laxo, eso es muy laxo. muy- sí. Sí. Entonces, si te fijas en las botellas de vino, regularmente viene la embarazada. En algunas botellas viene la silueta. En algunas botellas, por ejemplo, de Corona, porque México lo exige. México exige para tú ese producto tenerlo circulando, que esté en su etiquetado. Aquí casi no se ve, porque viene para acá y no hay una exigencia del etiquetado que debe estar visible para evitar los daños. ¿Cómo no? Esto nació, este tema surgió de una tesis que se hizo en la Universidad Pedro Enrique Ureña, que los datos fueron tomados del Departamento de Cardiología del Hospital Robert Rick Cabral. La cantidad de niños cardiópatas Es una consecuencia del consumo que de es una alcohol. consecuencia Sí. del consumo temprano, pues alarmante, porque precisamente esa madre que se expuso a tomar le dañó ese órgano tan importante como es el corazón. Entonces, de la cardiopatía congénita, ahí salían estos muchachos. Entonces se presentó la tesis y a partir de ahí la damos a conocer. Se crea la única unidad que hay para atender a estas mujeres, que es una ruta, como expliqué anteriormente, que está en la maternidad de Los Minas. Pero a través de las direcciones provinciales de salud, que tiene el Ministerio de Salud, y las direcciones de área de salud, sí se trabaja con la comunidad lo que es la promoción y la prevención para evitar poder contener esta situación de salud en estas criaturas. Luego, a partir de ahí, la epidemia, o sea, la pandemia del COVID nos detuvo y no hubiéramos avanzado muchísimo. Y luego parece que Jesucristo envió a María Eugenia a hacer este estudio, este trabajo, y desde entonces andamos por acá predicando el no consumo de alcohol en embarazadas. Contamos con aliadas como la diputada Patricia Núñez. Ya. Patricia Núñez nos informaba de que volvió a someter a la Cámara de Diputados una ley para regular de que no se le venda alcohol a estas madres que van a los colmadones y se sientan. Y se sientan con un bebé, Así es. con un niñito, cuando la ley 136-03 lo prohíbe. Así. Entonces, lograr todo esto, pues, hemos ido avanzando, porque hemos ido creando conciencia, sobre todo en el sector salud, sobre este tema. Porque un tema verdaderamente, como dice María Eugenia, apasionante, y que estamos tratando de que no tengamos más enfermos mentales, más discapacidad. Y más, perdón, niños cardiópatas, porque también Exactamente. El alcohol daña cualquier órgano, puede dañar los riñones, el corazón, el cerebro, cualquier órgano. Pero hay algo que yo quiero decir en favor sobre lo que decía don Elías. En la investigación que realicé, más del 64.6% de las mujeres que habían consumido alcohol era sin conocerlo. Sin conocerlo. Inmediatamente supieron que estaban embarazadas, dejaron el consumo. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay una decisión de querer tener un hijo sano. Pero lo que tenemos que ver, ¿y por qué esa mujer consumía alcohol estando embarazada? ¿Por qué? Porque desconocía el embarazo. ¿Y por qué lo desconocía? Porque estaba llevando algún método anticonceptivo, pastillas, el DIU, inyecciones, y salían embarazadas. Entonces, aquí hay un tema de anticoncepción que el Estado debe de revisar.
necesitamos anticoncepción efectiva y de primera generación para nuestras mujeres más pobres y vulnerables. Claro, claro. Porque entonces tú consumes alcohol, obviamente yo me estoy cuidando, pues yo puedo llevar mi vida completamente normal, me puedo tomar mi trago social, pero no estoy contando con un embarazo. Sí. Lo cual el trago social es un eufemismo, considero yo, ¿verdad? Porque no hay trago social. No hay trago social, no, como siempre se comienza por el primero y entonces... Sigue. Entonces, ese tema hay que resolverlo. Hay un tema de que muchas mujeres no quieren consumir alcohol durante el embarazo, pero lo hacen desconociendo que están embarazadas. Exacto. Por embarazos no planificados. Okay. Entonces, es un dato que prima a favor de nuestras mujeres. Sí, de que no es que... Pero hay otras que aún así siguen. Claro, bueno, sí, no, claro. Si el marido está, para que no se me vaya con otra, para yo acompañar, lo cual es una irresponsabilidad. Hay otro porcentaje que sigue tomando, porque tiene la creencia de que eso no es así. Ajá. Bueno, en ese mismo orden, hay una gran mayoría que se le preguntaba si la cerveza es alcohol. Y decían que no. Y que utilizan la cerveza aún actualmente para limpiar la criatura. El 77% lo que consumía era la cerveza. Y dicen, y que es para limpiar, por el mismo desconocimiento. Por eso estas entrevistas, estos encuentros con comunicadores como usted ayudan a llevar el mensaje. Pero aquí vuelvo otra vez. Yo creo que también, o sea, como el ginecólogo no puede, es difícil tan detectarlo, porque, hay que hablar más de eso. Sí, hay que hablar más porque no solamente chequearte o algo así, y además ahora hay equipos sonográficos que ya pueden alertar desde tiempo en tiempo, o sea. Mira, hay un estudio muy famoso de madres que se analizó la placenta después que dieron a luz. Antes de hacerlo, el 30% dijo haber consumido alcohol, el 30%. Wow. Cuando se hizo el estudio y se hizo a través del meconio, ese porcentaje subió casi al 60%. ¿Qué te dice? Que las mujeres mienten. Y mienten, te dicen, no, yo no tomé, mienten por vergüenza, por temor. Entonces, ahí hay un tema de concienciación que es vital. Y hay que trabajar desde los hospitales, desde las escuelas. El 77% de las mujeres de mi investigación no sabían lo que eran los trastornos por alcoholismo fetal. ¿Qué es eso? ¿De qué tú me hablas? Oh, Dios. Entonces es un tema yo creo que de educación, desde las escuelas, desde las universidades, desde los hospitales. Sí, claro. Desde cualquier escenario posible. Colegios. Bueno, vamos a solicitarle el permiso a Rafael Tejada Reed, y María Eugenia Portela. Vamos a un corte y regresamos con la parte final de esta interesante entrevista. Tiene que movilizarnos a todos. Y bueno, a partir de ahora yo en este y otros medios que estoy me movilizaré en ese sentido. Pausamos y venimos con el complemento del programa. Porque tú sabes que se confunde mucho, como no hay Bien, continuamos aquí con esta entrevista con Rafael Tejada Ruiz y María Eugenia Portela. Bueno, ellos son autores, han hecho una excelente investigación sobre el consumo de alcohol. Bueno, ya inclusive el tema de también las otras sustancias psicoactivas como, ¿verdad? Se llama marihuana, cocaína, etcétera, etcétera. Hay otro componente que obviamente sería importante cuando se vuelva a hacer otra muestra. Y antes de la muestra, yo lo que quiero decir, si es
representativa. Obviamente son las maternidades más grandes del país, pero esto puede ser a nivel nacional. Es que debe de hacerse a nivel nacional, porque mi muestra fueron apenas 100 mujeres embarazadas. Exacto. Entonces se necesita, para poder extrapolar los resultados a toda la población, se necesitan muestras más amplias. Hay que seguir abriendo camino en ese tema, indiscutiblemente. No podemos, con mi investigación, con 100 mujeres, no podemos generalizar los resultados. Ahora, ¿qué nos dice mi investigación? Que en ese segmento, que fueron mujeres pobres, hay un problema importante. Claro. Si nos vamos a la clase media, la clase alta, esa tasa de consumo baja, puede ser, pero hay que investigar. Sí, puede bajar, pero también podrían tomarse su trayecto social. Sí, totalmente. riesgos. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia científica? Yo quiero que quede claro que los trastornos por alcoholismo fetal son mucho más propensos en poblaciones vulnerables, en poblaciones, por ejemplo, de penitenciarias, en poblaciones indígenas, en poblaciones de pobreza extrema. En lo excluido del pastel de la riqueza. Y nosotros sabemos que no somos un país rico, tenemos un gran porcentaje de población pobre. Entonces, eso es un punto que hay que atender. Hay un tema que obviamente pienso que debería las autoridades del ministerio con el tema de la droga psicoactiva. Y conversé con el presidente del Consejo de Drogas y pegó el grito al cielo con el tema de los VAPE, sobre todo en niños ya en escuelas y colegios, porque o sea, le es tan difícil, contrario al cigarrillo tradicional, no hay el olor, no hay nada, inclusive a los propios padres, cualquiera cree que es una memoria, un pequeño dispositivo, y me da la impresión de que eso también podrían consumirlo las embarazadas, y he hablado con los neumólogos y me han dicho de lo catastrófico que es eso para los pulmones y para toda esa cuestión, o sea que se sigue ensanchando todo este consumo descontrolado. Esa es una cuestión que la gente dice, no, pero el vape por sí, si no le echan sustancia, no es cosa. Bueno, pero si solamente sirve para eso, vamos por lo menos a regularizar eso, porque una gran cantidad de niños, y yo tengo ya pruebas de colegios que clase media, media baja y escuelas. Es más, los vendedores están en los alrededores y no es desviándome del tema, pero lo que digo que como eso se ha popularizado tanto y se cree que sustituye y que es mejor que el cigarrillo tradicional, es mucho más letal, según dicen los especialistas, y eso también podría ir a las embarazadas, y si vas a las embarazadas, si consumen eso, podrían también afectar la cría. Claro. No, y si está lactando, si está dando el seno, no debe fumar nada. Así como no tomar tampoco, no fumar ni usar el vape porque el vape se ha popularizado bastante, sobre todo en los adolescentes. Porque es que el adolescente, y empiezan desde 8 o 9 años, es mi candidato. El vape es la puerta de entrada a la marihuana. Exacto. Y de la marihuana entonces sigo a otras drogas. Es como el alcohol. Pero, más sin embargo, todos los estudios, las estadísticas, la droga más fuerte es el alcohol. Eso es así. Es que una droga permitida. Es la droga más fuerte y la droga que más hay que trabajarla para una desintoxicación. Entonces, por eso es que nosotros, el ministerio, junto a INTEC, tiene una actividad el próximo miércoles 6. Okay. Esperamos que todos sus televidentes, sus oyentes, pues puedan asistir, porque ahí se va precisamente a presentar un documental que hizo la Escuela de Comunicaciones de INTEC sobre el síndrome alcohólico fetal. Ahí se va a ver la realidad de esos niños y niñas que están en el hospital
Robert Rick Cabral, con el trastorno, porque el síndrome es una cosa. El trastorno. El trastorno es el déficit de atención, el retraso, el muchacho que dicen que es un godón y que no se puede estar quieto, todo que no aprende, ese que se va a motorear. Y ese es el que tú lo ves con el motor así, porque no tiene la más mínima idea de que es un peligro. O sea, el concepto peligro no está registrado en los límites en su cerebro. Y ese documental me gusta mucho porque la verdad que una investigación científica, que es lo que yo es mi contribución, no todo el mundo tiene acceso ni quizá capacidad para entender lo que una investigación científica plantea. Las datas, perdón, de esa investigación, de ese documental, es parte, se basa en el estudio o por lo menos yo me imagino que tomaron, ellos hicieron una que habrán tomado, exactamente, sí, pero se dio a conocer, yo vi, estuve buscando en los medios, lo vi en esa ocasión y hay cosas que uno como periodista por este día a día dice, bueno, sí, no le el da. periodista siempre se va con los temas más duro del día a día. Por ejemplo, ahora, qué sé yo, si la Loma Romero, en San Juan de la Maguana, la mina, los aguaceros que están causando desastres y catástrofes, eso consume ese diarismo. Pero estos temas que son dañinos para nuestras silenciosos y dañinos. Exacto. Uno no le pone atención, la debida atención que debe ponerle. Y pues es importante entonces esta visibilización. Eso decía, que me gusta el documental, porque el documental es capaz de llegar a más personas. Más personas son capaces de entenderlo. Es algo corto, visual, que cualquier persona con una mínima preparación puede entenderlo. Entonces me gusta, yo creo que es una gran contribución de INTEC a lo que es esta situación social que estamos viviendo. Excelente. A las 10 de la mañana está invitado. Qué bueno. Allá en INTEC, en el Salón Oise. Eso es el miércoles. El miércoles 6. ¿Cómo no? Tenemos que darle difusión yo porque creo que las autoridades deberían tomar ese material, claro, difundirlo. En las escuelas. El gobierno tiene la capacidad de cómo difundirlo en las escuelas, en los mismos centros hospitalarios, si hay alguna pantalla de televisión o algo así, para que se vaya educando. Mira a lo que te expone, porque yo he visto ahora esto en video, en redes sociales, güey, la preñada se está tomando su cervecita, qué sé yo qué, y eso es una celebración y cosas, o la embarazada, tómate que tú no vas a lactar ahora, tómate tu cervecita. O una copita de vino, que vino, también es negativo. Pero claro, y entonces por ahí se celebran eso, la cría es la que sufre mucho. Claro. Porque también a la madre debe hacerle algún tipo de efecto en su embarazo también, pero eso va directamente a la cría. Sí, a la cría. Mira, yo te voy a decir algo, yo te voy a dar un dato. Un niño con TEA, con un trastorno del espectro alcohólico fetal, le cuesta al Estado americano, que es de los pocos países que tiene ese tipo de estudios y ese tipo de estadísticas, $1 millón dentro de toda su vida, por la cantidad de terapias y medicamentos y ayuda sanitaria que necesita. ¿Está este país preparado para eso? ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están? Es que ni siquiera están visibilizados. Son los niños que delinquen, son las prostitutas. El 65% de esos niños con TEA tienen problemas con la justicia. El 94% tiene problemas importantes de salud mental. Entonces, lo primero es, ¿dónde están esos niños? Tenemos que comenzar a captarlo. La intervención temprana es vital para favorecer el pronóstico a largo plazo. Claro, porque cuando yo me opongo al tema de los intercambios de disparos, es porque tenemos 30 años, 40 viendo eso, de matar jóvenes, de que delincuentes.
y no hemos visto que eso que se ha detenido, de que el robo, el raterismo, el asalto y la que sé yo qué. Porque el tema es que no se va a la estructura, al génesis del problema. Exacto, al origen del génesis. O sea, problema. ¿por qué mi hijo, por qué mis hijos están, fueron a sus escuelas, a sus universidades, maestrías algunos? ¿Cuál es la diferencia entre ese muchacho y el otro chico que sale temprano a las calles o que le presentan como opción las calles y sin el afecto de la familia, sin nada, o se lo dejan a la abuela, ya la señora con problema, entonces aparecen los que le hacen oferta y una falta de afectividad del hogar, del amor. ¿De atención? Y yo creo que reaccionan, es mi impresión, reaccionan después con esa misma falta de amor y desprecio con que la sociedad Bueno, le ha dado cuando debió darse. Y si a eso tiene de base un trastorno, Exactamente. peor. mira el caso de la niña Exacto. asfixiada, esa de meses, Exacto. que, No, eso es... que apareció en eso. Eso tiene una explicación, eso. Aquí se quedan, usted que es periodista de data, de larga data, aquí se quedan en el simplismo. Ah, la ficción. Ahora ese tipo, para hacer eso, debe tener una condición de salud. Eso es así. Igual que el que mata a un hermano, el que mata a su mamá y a su papá. Totalmente. Todo eso tiene, como dice, una génesis. Sí, sí. Pero a veces esas noticias las dejamos así. La superficie. Sí, porque solamente se trata la consecuencia, El no hecho. la causa. Eso es lo que pasa. Y no hay posibilidad de que sigamos extendiendo estas investigaciones. Siempre los recursos son un poco limitados, escasos, ¿verdad sí. que sí? Sí, lo bueno de esto es que las universidades, los muchachos no han parado y las muchachas de hacer sus tesis precisamente sobre esta temática. Y ojalá que sigan, Sí, que sigan abriendo los caminos. muy bien. Bueno, porque me dicen que María Eugenia estuvo pues fuera del país. También, ¿verdad? sí. Sí, después de cuando yo vi el daño que producía en el cerebro el alcohol, a mí se me abrió como un mundo de, no sé, me amé ese tema. Y me especialicé en el Instituto Guttmann, Hospital de Neurorehabilitación de referencia en España, adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. Me especialicé en daño cerebral. Entonces, manejo muy bien lo que son las consecuencias de los TEA. Y quisiera de verdad que a don Elías se le escuchara y que este país tomara las medidas pertinentes para que nuestra infancia no comenzara desde ya desbalanceada. Porque ¿cuál es el futuro que vamos a sembrar en este país? Si ya los niños que están naciendo ya con un problema de base que no estamos detectando. Claro, claro. Y me imagino que ya ese máster que fuiste a hacer, ya tú con esta base de investigativa. A mí me encanta la investigación. Te fue mucho, o sea, mucho más fácil o menos difícil el tema del máster y menos de todo difícil. preparar la tesis y todo eso, porque cuando uno está familiarizado y entusiasmado con un tema, le es mucho menos difícil el trabajar con eso y además ya tiene el expertise de la investigación. No, y lo vi allá. Por ejemplo, allá en el hospital yo vi niños de Europa del Este. ¿Sabes que en España se adoptan muchos niños de Europa del Este? Que ya lo prohibieron por este tema. Entonces, esos niños son abandonados por madres alcohólicas en orfanatos, entonces los traen a España, los adoptan. Y yo vi varios casos de niños con trastorno por alcoholismo fetal. Y niños en hogares queridos. O sea, lo llevaban a consulta esos padres en hogares queridos, protegidos, con terapias, con oportunidades. Y aún así, es que me decía, me acuerdo uno que me decía, es que se me olvida todo. O sea, me estudio todo, me lo sé, y cuando voy al examen me quedo en blanco. Entonces, el problema de memoria está evidenciado científicamente que es un problema neurálgico
como efecto del alcohol. O sea, te ataca la memoria, la atención. Son niños que no retienen. Y a veces es una pena porque además de eso, son objeto del famoso bullying, de la burla por parte de Claro, sus porque es el te ven niño como- inquieto. sí, Tú sí puñas, tú sí te sí, portas mal, la autoestima sí. se le va al Además, piso. es el bruto, no Sí, sabe la etiqueta, la totalmente. etiqueta. Sí, y entonces ahí comienza el hecho, ven acá, pero yo no nací para esto. Eso Exactamente. o sea, Terminan en la dolorosamente. calle. Yo no nací para estudio. Yo he escuchado mucho esa frase, ¿eh? Yo No doy nací- para la escuela. No doy para la escuela. Yo tendré que dedicarme a otras cosas. Totalmente. Y otros que después uno lo ve y dice, no, es que yo no di para eso. Lo mío nunca fue el estudio. Y como le dije anteriormente, tienen esa etiqueta de trastorno desafiante de conducta, tienen la etiqueta de TDAH, ¿verdad? Trastorno de hiperactividad, pero no, eso es una comorbilidad. El trastorno de base que ese niño tiene es un trastorno por alcoholismo fetal. ¿Cómo no? Y por ejemplo, con poblaciones de madres extranjeras, ahí pudieron ver, no hay ninguna diferencia Fueron todas dominicanas, mi fueron investigación, ok. todas dominicanas. Porque sería importante ver también que hay muchas madres extranjeras eh, aquí, sobre todo provenientes de Haití, a ver si es un fenómeno que también se está replicando. Porque más que es todo, yo creo que es un tema de educación y de formación, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que cuando una persona, por más que le guste le guste su trago, una madre, definitivamente, aunque sea bueno, por lógica entiendo, no, yo no puedo, yo estoy embarazada. Si tiene una formación académica, no implica que no se dé, pero no va a estar dándose de un trago, entre otros, y cosas así por el estilo. Pienso necesariamente que volvemos otra vez al tema de la marginalidad y la falta de educación, de información sobre todo. La pobreza. La pobreza. Marginalidad, es Elías un hablaba, foco de trastornos por alcoholismo sí, fetal. Elías hablaba de toda esta atención, ¿verdad? De asistencia en las comunitarias y todo eso. Sí, El tema es, ¿están funcionando eso? sí, eso está funcionando. Ok. Y lo que hacen las direcciones provinciales, sí, yo lo tengo incluso acá. Lo que pasa es que aquí se promueve más el sensacionalismo, pero las actividades de salud pública en todas las provincias y pueblos, sí, incluso nosotros mismos, el jueves pasado estábamos en el hospital Tomasina Valdés, de una psiquiatra donde se está brindando atención a los adictos junto con los grupos de apoyo, Alcohólico Anónimo, Narcótico Anónimo. O sea, se ha estado nombrando y abriendo unidades de intervención en crisis. Bueno, aprovecho aquí para decir que en el hospital Robert Rick Cabral habrá una unidad que pronto la estará inaugurando el Servicio Nacional de Salud y la primera dama para atender ya adolescentes que no había dónde llevarlos. Y entonces ya Robert Rick va a tener ese servicio. Porque aquí en el... Moscoso pues. No, aquí en el Yo Santo digo, Socorro. adultos, No, los adultos tienen. Sí. Los Pero también niños. eso está abarrotado, ¿eh? Eso No, está- pero se están Yo sé. aperturando unidades. Yo sé. Hay mucha demanda Ujú. porque no se conocía que la adicción, se creía, fíjate, que este era un problema barrial nada más, que el adicto es un tigre. Y no se pensaba que también en la clase media, en la media alta y la alta, hay enfermos de adicción, Sí, claro. hay adictos. No, Entonces, lo primero es que, y perdón, y ya para un poco, no es que no estamos desviando del tema, es que una cosa va con la otra. Es que mientras agarremos a un muchacho que lo encontramos consumiendo una marihuana o algo así, le metamos de que 6 meses, un año preso, una cuestión, claro. lo que lo vamos a enviar a graduarse de delincuentes en las cárceles. Cuando a mí me dijo un juez, bueno, José Alejandro Vargas, siempre lo digo,
que cuando era la juez de atención permanente, llegaban jóvenes que habían cometido una ratería o hasta agredido a una persona y decía que cuando veía ese muchacho lo que le decía, el rostro le decía, yo lo que estoy es enfermo, yo lo que necesito es ayuda, no hay cárcel, y dice. Y muchas veces tenía inclusive que darle una medida de coerción porque no tenía la alternativa de Claro, ¿de dónde enviarlo a un mandarlo? centro para tratar a ese muchacho y recuperarlo. Claro. Entonces dice, lo que me dolía era que dando esa medida de coerción estaba acabando definitivamente Con con su la vida, vida de ese totalmente. muchacho, a enviarlo a graduarse de delincuentes y de todo, pero en las calles también así podía ser darle un daño a una persona, o arrebatarle algo, agredirlo, quizá darle muerte, pero es un tema de salud. El consumo, la adicción no puede ser tratada como un tema de penalización y todavía la legislación 5088 tiene eso. Sí, esa es bastante vieja Sí, que es. y no se ha modificado. 5088. Así es. Pero Así bueno. es. Bueno, yo le agradezco de corazón y ya estoy. Y recordándole la actividad del miércoles 6. ¿Cómo Yo no? le escribiré para que ¿Cómo en su no? Pero programa. claro, voy a enviar, si no puedo ir, voy a enviar un equipo allá a darle cobertura Sí, a cómo la no. actividad. Le agradezco y bueno, a María Eugenia le felicito por eso y ojalá y que a partir de este programa algunas instituciones ya privadas pues puedan animarse un poco, ¿verdad? O pueden ser del Estado para que este estudio pueda ser ampliado, pueda ser Replicado con una muestra más publicado con una muestra más amplia y entonces socializado para todos los centros hospitalarios, clínicas privadas también y todo eso, y ver cómo pues cuidamos más al futuro de la nación, que son esos Así niños. es. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas Gracias a felicidades. usted. Gracias a usted. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.